Faltan 14 minutos para la 1 de la tarde. Ujú. Vamos a empezar a hablar de a poquito de temas de economía. Solemos hablar los jueves con Alejandro Otero. Tenemos dos principalmente. Uno que es el que es de congelamiento, como decíamos, de precios también para los medicamentos, que va a repercutir en un mercado interno bastante desgastado, ¿no? Que a todos nos cuesta siempre hacer los números para llegar a fin de mes y que además ha generado bastante... no sé cómo llamarle, desazón en la población, como cansancio. Por el otro, es una gran inversión que va a venir de Australia, lo hemos charlado, y que tiene que ver con 8.300 millones de dólares, que en Río Negro puntualmente, en Sierra Grande, la localidad de San Antonio Este, que está en el sur de Río Negro, Ujú. va a llegar. Un lugar precioso. ¿Sí? ¿Ha Precioso. sido? He pasado. Me encantó ese lugar, San Antonio Este. Que un poco desapareció cuando cerraron una mina, que ahí trabajaba todo el mundo ahí. Y Claro, que ahí está se la- movilizaron, vinieron a Plaza de Mayo. Bueno, tanto el pueblo como la empresa tienen un pasado minero más puro, y en este caso es una empresa que transforma el hidrógeno verde, como se le llama, y lo eligieron ese lugar particularmente porque tiene los fuertes vientos del sur. Ujú. Entonces va a generar trabajo de manera directa para 15.000 personas, de manera indirecta 40.000, 50.000 personas. Y como siempre, bueno, ahora por ejemplo se estaba hablando más del micrófono que de esta situación. Y para saber qué repercusiones tiene con la economía, vamos a tratar de mejor charlarlo con Alejandro. Es un acuerdo al que llegó, escuchábamos que va a jugar en el noticiero de Telam, va a jugar Argentina con Francia en rugby. Ujú. Bueno, y uno de los máximos partidos de la selección argentina fue con Francia en el Mundial de 2007, en el que por el tercer puesto, tanto en el partido inaugural como en el tercer puesto, Argentina le ganó a Francia justamente. ¿Y por qué lo traigo ahora, cuando vamos a hablar de economía, que no tiene nada que ver? Bueno, la insignia, el emblema de aquel equipo era Agustín Pichot, quien hoy es el representante de la empresa para Latinoamérica. Así que para ver Mirá qué algunas bien. de estas repercusiones, ahí bueno, en ese caso el mundo del rugby trascendiéndolo y transformándose en un empresario, evidentemente bastante respetable, bueno, pero con una importante inversión acá en Argentina. Ale, ¿estás por ahí ya? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Muy buenos mediodías, y te íbamos a consultar sobre dos temas. Veníamos charlando hace un rato con Fabián Walde del congelamiento de precios, en este caso también que llegaría a los medicamentos. Efectivamente, el congelamiento que, a juzgar por lo que se dice, y en un contexto de tensión casi permanente con, sobre todo, los productores de alimentos, viene funcionando bastante bien. La Secretaría de Comercio ha avanzado con otro producto o otro conjunto o familia de productos que son de alto impacto en la canasta de todos los argentinos, pero fundamentalmente en los sectores populares, que tiene que ver con los medicamentos, ¿verdad? Y que son productos que han también mostrado un incremento que está por encima del promedio de la inflación, e incluso con algunos productos que se han disparado muy por encima de la inflación. Entonces me parece que con buen criterio se busca incorporar a la política a un segundo grupo de productos, como son los medicamentos, que componen o explican una parte importante del gasto. De hecho, alimentos, medicamentos y tarifa pública, transporte, energía, son las variables que explican prácticamente la totalidad del gasto de los sectores populares en el contexto actual. De modo que controlar esos precios resulta clave a la hora de contener la inflación real, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De contener la inflación que efectivamente vivimos la mayoría de los argentinos. Después, los índices de inflación son
una objetivación, son una cuantificación del fenómeno, pero por supuesto la canasta que mide el índice de precios al consumidor es una canasta que tiene una lógica distinta que la que sigue el congelamiento, ¿verdad? El congelamiento lo que busca es garantizar el acceso razonable y seguro a productos básicos por parte de la mayoría de los argentinos. Y en ese sentido, entonces, alimentos, medicamentos y tarifas públicas resultan clave para ese logro, que a su vez es indispensable como piso mínimo para recuperar los niveles de bienestar, por un lado, que fueron fuertemente limados por las políticas del gobierno anterior, y por otro lado garantizar un nivel de estabilidad de precios que haga que las políticas de ingresos, es decir, la política que tienden a incrementar los ingresos que reciben los asalariados, los jubilados, los pensionados, aquellos que tienen algún tipo de asignación, resulten efectivos, es decir, mejoren la capacidad del consumo de la mayoría. Y eso a su vez va a ser el dinamizador de la economía en su conjunto, porque para que exista inversión, para que existan políticas del lado empresarial que orienten al crecimiento y a la ampliación del empleo, tiene que haber garantía una demanda que asegure que eso que se va a producir de más va a poder luego ser consumido por la sociedad en cada momento que le toca. Ale, ¿hay o pensás que va a haber algún tipo de resistencia como hubo por parte de algunos de los productores de alimentos? Siempre la ha habido en este sector. Son dos sectores muy concentrados, el de los productores de alimentos y el de los productores de medicamentos, que independientemente de las diferencias que pueden tener al interior de ese sector, donde hay actores muy distintos, en general resisten este tipo de políticas, tanto desde lo discursivo como desde lo práctico, ¿no? ¿Qué quiero decir? Desde lo discursivo, con comunicados y expresiones a través de los medios donde vaticinan que estas políticas nunca dieron resultado, que van a fracasar, que constituyen una olla a presión que en algún momento explota, ese tipo de cuestiones que ya hemos estado viendo durante estos días, y también, digamos, cuestionan esta política desde el punto de vista práctico, es decir, tienen muchos elementos de marketing que les permite que, sobre todo en medicamentos, todos conocemos cómo sea esto, un medicamento es congelado su precio, bueno, entonces inmediatamente aparece otro con una etiqueta distinta y una mínima variación en su componente del mismo laboratorio, pero que queda liberado y no está alcanzado por la medida. Entonces, de alguna manera, te obligan a correr detrás de la tortura, ¿no? Entonces, estas tensiones van a existir, insisto, tanto de palabra como de hecho, y es parte, digamos, del juego, entre comillas, un juego no deseado, un juego no querido. Sería mucho más fácil si se avinieran al acuerdo. Esperemos que se logre. De hecho, la Secretaría está conversando, ¿verdad? Está buscando el acuerdo, pero es posible que suceda lo mismo que ha sucedido con los productores de alimentos, que es que la medida tenga que ser unilateralmente fijada y luego controlar su cumplimiento. Claro, bueno, nosotros veníamos diciendo desde el primer programa que inflación y deuda iban a ser los temas principales. Alberto Fernández fue a reunirse por la cumbre medioambiental en Glasgow y se encontró además con bastante apoyo en su lucha contra una deuda más sostenible, incluso en términos medioambientales, también con una gran inversión que va a llegar a la Argentina aparentemente en los próximos años, a partir de 2022, y que son 8.300 millones de dólares de una empresa que justamente se dedica también a energías renovables, podríamos llamarle. Sí, realmente una noticia extraordinaria, porque es una inversión que para la Argentina es inusualmente grande. Es una cifra que en una economía como la nuestra tiene un impacto directo e indirecto
muy importante, directo por lo que en sí misma significa en términos de contratación de empleo y producción, pero indirecto por todo lo que arrastra para la realización de aquello que se proponen hacia otros sectores, ¿no? Entonces, es una inversión de altísimo impacto y además es una inversión ecológicamente sustentable. No está destinada a la explotación depredaria de los recursos, o depredatoria de los recursos naturales. Así que en ese sentido me parece una noticia muy muy buena. Y por otro lado, esto que decías, ¿no? Se consiguió un apoyo muy importante de parte de la comunidad internacional, sobre todo de los países más influyentes en el mundo, los países desarrollados, a el reclamo de Argentina frente al Fondo Monetario de generar condiciones de viabilidad para el pago de la deuda, condiciones de sustentabilidad. En particular, lo que se discutía ahí es el tema de la sobretasa, ¿no? Digamos, buscaba el gobierno argentino un apoyo en su reclamo de que no se estipule una tasa plus, una tasa por encima de lo normal por tratarse del caso argentino, es decir, de un caso que tiene antecedentes de default, como todos sabemos, y que se aplique la menor de las tasas posibles al proceso de renegociación de la deuda. Esto fue apoyado y bueno, ahora resta que el Fondo Monetario lo instrumente, lo implemente, ¿verdad? De hecho, todo parece indicar que a esta altura de la soirée la resolución del tema de la deuda está en campo del fondo. La Argentina ya ha dicho todo lo que tiene que decir, ha presentado el plan, los programas y sus demandas en términos concretos, y es el fondo el que tiene que expedirse. ¿Y cómo prolifera esa, bueno, le voy a decir así, esa falacia de que estamos en los gobiernos populares, en este caso Frente de Todos, alejados del mundo, ¿no? Con que se ha tomado la voz de los, obviamente por razones imponderables, pero ha tomado la voz de los países deudores, Alberto Fernández, y ha conseguido el apoyo de muchos países interesantes. Como tantas veces lo ha hecho la Argentina, lo ha hecho en los gobiernos populares de la Argentina. Acordate vos, por citar un solo ejemplo, ¿no? Que en el último gobierno de Cristina, cuando era ministro Axel, llegó a Naciones Unidas el tema de los fondos buitres y la necesidad de establecer regulaciones y medidas que impidiera de acá en más que estas aves carroñeras del mercado financiero, estos especuladores a largo plazo que lucran con la ruina de los países, tuvieran legitimidad en sus reclamos. Y eso fue atendido por la comunidad internacional, y de hecho se establecieron medidas que, por ejemplo, hacen que ya tengan menos margen de acción los fondos buitres, porque quedan obligados cuando hay un porcentaje relativamente alto de adhesión a los procesos de renegociación. La Argentina fue líder también en esa ocasión. Acordate cuando Cristina fue líder con el tema del cuestionamiento en el G20 a los paraísos o guaridas fiscales y la necesidad de implementar medidas que eviten que las grandes multinacionales aprovechen esos espacios para evitar tributar. Y hoy, bueno, estamos frente a la discusión internacional de nuevas medidas que tienden a evitar esto. Es decir, que la Argentina ha cubierto su rol. Lo que hay una discusión acá entre los gobiernos populares y los gobiernos conservadores o conservadores liberales es cuál es el modo de inserción. Históricamente, los gobiernos conservadores o liberales se jactan de decir que la Argentina se incorpora o se inserta en el mundo cuando endeudan a la Argentina. No, dicen, si el mundo está dispuesto a prestarle a la Argentina es porque hay confianza, porque nos reconocen, porque somos tenidos en cuenta. Ya todos sabemos cómo termina esa película. Sí. ¿No? Entonces, para ellos, que la Argentina esté inserta en el mundo quiere decir que la Argentina es endeudable, y allá van ellos a endeudar a la Argentina. Bueno, para los gobiernos populares no, para los gobiernos populares que el país esté inserto en el mundo quiere decir que tiene una buena, razonable y sustentable relación comercial con el mundo, que tiene una relación cultural con el mundo respetable,
que tiene una presencia de liderazgo político en cuestiones importantes como ha tenido históricamente la Argentina en derechos humanos, por ejemplo, ahí está la Madre de Plaza de Mayo, pero antiguamente también un premio Nobel, que es líder dentro de los países en desarrollo en materia de innovación, en los procesos de formación, de educación superior, de investigación y tecnología, en deporte, en fin, hay muchas formas de insertarse y ser reconocidos en el mundo que son compatibles con el campo popular y que no tienen nada que ver con el endeudamiento. Esta es la verdadera diferencia y lo que cada uno tiene que pensar, cada uno de nosotros, respecto a cómo quiere ser inserto en el mundo, como un acreedor o como un ciudadano respetable de un país reconocido. Alejandro, muchas gracias. Buenos días. Alejandro Otero, economista y que siempre nos pinta el panorama. En este caso vemos atisbos de buenas, ¿cómo sería? Buenas expectativas. Buenas señales. Sí, así es.